Enfermedades relacionadas a la deficiencia en el metabolismo de ácidos grasos y deficiencia de esfingolípidos. Primero hablaremos acerca de la deficiencia en el metabolismo de los ácidos grasos. Se van a exponer tres enfermedades. Primero, la deficiencia de carnitina. Segundo, la deficiencia genética de MCAD para la beta-oxidación. Y tercero, la enfermedad hemética jamaiquina. Primero, la deficiencia de carnitina. Esta puede ser primaria o secundaria. La primaria. Los principales órganos y sistemas afectados son el músculo cardíaco, el miocardio, el sistema nervioso central y el músculo esquelético. Esto resulta de la incapacidad de transportar carnitina, que es un compuesto no esencial, al interior de las células que la necesitan. Estas son hepáticos. En el hígado, la falta de oxidación de ácidos grasos puede ocasionar hipoglucemia hipocetósica. En el músculo, la intolerancia al ejercicio y daño muscular durante la actividad física, lo que ocasiona mioglobina. Las secundarias. Es causada por otros trastornos metabólicos como la mutación de carnitina a aciltransferasa 2 o trastornos de la oxidación de ácidos grasos. Los derivados acilcarnitina pueden acumularse en los tejidos y la sangre en una deficiencia secundaria de carnitina. La acumulación de acilcarnitinas de cadena larga es tóxica y puede provocar la acumulación de ácidos orgánicos por defectos en el metabolismo de aminoácidos. También puede causar agotamiento de carnitina. Se transfiere la carnitina como una manera de retirar del organismo al ácido que se acumula. Por otra parte, puede provocar paro cardíaco repentino. La segunda enfermedad que tenemos es una deficiencia genética de MCAD para la beta-oxidación. La deficiencia de MCAD es una enfermedad autosómica recesiva. Impide el uso normal de ácidos grasos como combustibles. Se produce hipoglucemia en ayuno y excretan en la orina ácidos dicarboxílicos, así como acilglicinas, glicina conjugada con ácidos dicarboxílicos para ayunar a la excreción de estos. Y la tercera enfermedad es una enfermedad hemética jamaiquina o síndrome hipoglucémico tóxico. Esta es causada por una toxina hipoglicina del fruto inmaduro del árbol de aquí. Esta toxina impide una acil-CoA deshidrogenasa de la beta-oxidación. En consecuencia, vamos a tener que debe oxidarse más glucosa para compensar la disminución en la capacidad de usar ácidos grasos como combustible. Enfermedades relacionadas a la deficiencia de esfingolípidos. Se va a hablar de 4 enfermedades. Primero, la enfermedad de Gaucher. Segundo, la enfermedad de Tay-Sachs. Tercero, la enfermedad de Crave. Y cuarto, la enfermedad de Niemann-Pick.
Yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva y se caracteriza o se produce por los bajos niveles de glucocerebrosidasa. Los glucocerebrósidos son glucolípidos o esfingoglucolípidos, los cuales se encuentran en la membrana celular de varias células, a través de varias reacciones enzimáticas, y una vez que el glucocerebrósido se ha sintetizado, pasa a formar parte de la célula. Cuando las células envejecen o se dañan, son fagocitadas por macrófagos. Los macrófagos poseen lisosomas que son organelos utilizados como centros digestivos. En los lisosomas, sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo son degradadas para ser expulsadas o reusadas por el mismo organismo. Como ejemplo tenemos los glucocerebrósidos que son degradados por la enzima glucocerebrosidasa. La enzima glucocerebrosidasa se encuentra codificada por el gen GBA. En la enfermedad de Gaucher, este gen posee una mutación, lo que produce una disminución de la actividad o concentración de la enzima glucocerebrosidasa. Debido a esto, los glucocerebrósidos no pueden ser degradados y se acumulan en los lisosomas de los macrófagos. Los macrófagos pasan a tener una apariencia grasosa y se les llama células de Gaucher. Estas se acumulan en varios órganos o tejidos incluyendo la médula ósea, el vaso o el hígado. Las células de Gaucher, junto con macrófagos cercanos, secretan enzimas lisosomales y señales inflamatorias. Esto produce respuesta inmune y también cicatrización de tejidos, resultando en varios signos característicos de la enfermedad. Existen pocos subtipos de esta enfermedad. El tipo 1 puede producir leucopenia, anemia y fatiga, osteoporosis y trombocitopenia. El tipo 2 es conocido como la enfermedad neuropática aguda de Gaucher, produce pérdida de habilidad motora, disminuye el tono muscular, produce espasmos y puede causar la muerte en edades tempranas. El tipo 3 es conocido como la enfermedad neuropática crónica de Gaucher, los síntomas se desarrollan lentamente y se caracteriza por causar convulsiones. Enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central de carácter hereditario autosómico recesivo provocada por una deficiencia enzimática. Hay pérdida de habilidad celular para eliminar productos de desecho por la mutación del gen EXA que impide la falta de producción de la enzima exosaminidasa A. Esta enzima degrada en el tejido nervioso los gangliósidos, que son glucolípidos que se localizan especialmente en el cerebro, para mantener la integridad de los axones del cerebro, impulsos nerviosos y mielinización. El problema es que la deficiencia de la enzima exosaminidasa A provoca que no haya hidrólisis de los gangliósidos, específicamente de clase GM2, ocasionando que se acumulen, causando destrucción y mal funcionamiento celular. Hay una variante de la enfermedad denominada variante AB de Tay-Sachs. Hay deficiencia enzimática de la proteína activadora del gangliósido GM2 llamada GM2A. Esto se ocasiona porque la enzima exosaminidasa A está formada por dos subunidades, alfa y beta, que son codificadas por los genes XA y XB y el gen de la proteína activadora GM2A. Los síntomas se manifiestan a la edad de 6 meses y mientras la enfermedad avanza provoca ceguera, parálisis y la muerte, ya que no tiene cura. Se identifica esta enfermedad por las manchas de color rojo cereza en la retina de los ojos. Hay disminución del tono muscular, pérdida de habilidades motoras, parálisis, macrocefalia, convulsiones. El tratamiento que se utiliza es para contrarrestar los síntomas como los medicamentos anticonvulsivos, pero depende de cada caso, ya que los pacientes con esta enfermedad son más vulnerables a problemas respiratorios como broncoaspiración. La enfermedad de Graves es un trastorno autosómico recesivo. Es producido por defectos de la enzima galactosilceramidasa provocando acumulación lisosomal de galactosilceramidas. Esta enfermedad también es conocida como leucodistrofia de las células globoides,
deficiencia de galactosilcerebrosidas y deficiencia de galactosilceramidasa. Las galactosilceramidasas se encuentran casi exclusivamente en las vainas de mielina de las células nerviosas. Por lo tanto, los defectos en su metabolismo conducen a la afectación neurológica severa. Los síntomas se presentan en edad infantil y también en adultos. Los síntomas son tono muscular de flácido a rígido, pérdida de audición que lleva a la sordera, retraso en el desarrollo, dificultades en la alimentación, convulsiones graves, fiebres inexplicables, pérdida de visión que lleva a la ceguera y vómitos. Los exámenes que se pueden realizar para comprobar esta enfermedad es el examen de sangre, donde se busca niveles de galactosilceramidasas en los glóbulos blancos. También se puede realizar exámenes de proteína total en LCR, donde se analiza cantidades de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Enfermedad de Niemann-Pick. Engloba un conjunto de anomalías hereditarias autosómicas recesivas y se caracteriza por un acúmulo de diferentes lípidos, siendo los más abundantes la esfingomielina y el colesterol en diferentes órganos y estructuras como el hígado, los nervios, el vaso, el cerebro y en casos graves puede también presentarse en los pulmones. La esfingomielina es una sustancia importante en la membrana celular y constituye uno de los principales fosfolípidos de las vainas de mielina. En 1961 Crocker clasificó la enfermedad en 4 tipos en función de los órganos a los que afecta y en la edad en la que aparecen los síntomas. Existe la tipo A, la tipo B, la tipo C y la tipo D. En el año de 1966 Brady demostró que los pacientes con tipo A tenían en sus tejidos una deficiencia de la enzima esfingomielasa ácida. Esta enzima se encuentra en los lisosomas y que en circunstancias normales degrada la esfingomielina presente en las células. Este hecho se extiende al grupo B, pero no al grupo C ni al D. Más adelante se descubrió que el tipo C era causado por un fallo en el transporte de colesterol en el interior de la célula. La tipo A y la tipo B están causadas por el déficit de la enzima esfingomielasa ácida y si no hay suficiente de esta, se acumula la esfingomielina en las células ocasionando un mal funcionamiento de los diferentes órganos. Este déficit primario de esta enzima es consecuencia de una mutación en el gen que está localizado en la subbanda 1 o 4 de la banda 5 de la región 1 del brazo corto del cromosoma. La tipo A se caracteriza por un comienzo neonatal y por una muerte temprana en torno a los 2 o 3 años de edad. Sin embargo, la tipo B tiene una edad de diagnóstico variable, aunque comúnmente suele comenzar en la infancia tardía, mayor de los 6 años o la edad adulta. En muchos casos los pacientes con tipo B logran vivir la adolescencia e incluso pueden llegar a vivir la edad adulta. En la tipo A son comunes las manifestaciones de la hepatoesplenomegalia, neurodegeneración, dificultades en la deglución y vómitos. Además suelen aparecer unas manchas en la retina de color rojo. En la tipo B es frecuente la aparición de los síntomas antes mencionados. Además, también ocurre las manchas de color rojo en la retina de los enfermos. Muchos pacientes con tipo B manifiestan acumulación de la esfingomielina en la médula ósea y en los pulmones, lo cual provoca infecciones branquiales, hipoxia crónica y también puede causar en casos severos la muerte. Los pacientes con casos graves de tipo B pueden presentar cirrosis hepática e hipertensión portal, sin embargo no presentan afección neurológica.